Hola, hoy vamos a aprender cómo aplicar Visible Thinking, pensamiento visible, en el aula paso a paso. Bienvenidos. Es muy importante entender que el pensamiento visible definitivamente es una de las herramientas más poderosas que tenemos los maestros. La idea es que entendamos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y qué debemos evitar mientras estemos aplicando el pensamiento visible. El pensamiento visible, más que cualquier tipo de teoría, estrategia o metodología, es una manera concreta de estructurar el pensamiento de nuestros estudiantes en la clase y por eso es tan importante. Vamos a ver cómo llevarla a la práctica y podamos aplicarla incluso desde mañana mismo en nuestras clases. El primer paso que debes dar es definir el propósito de pensamiento. Antes de escoger una rutina, el docente debe preguntarse, ¿qué quiero que ocurra en la mente de mis estudiantes? ¿Qué quiero que ocurra? ¿Qué quiero que piensen? ¿Quiero que observen con más precisión? Quizá. ¿Quiero que conecten ideas? ¿Quiero que argumenten con evidencia? ¿O quiero que formulen preguntas más profundas? A esto se le llama propósito cognitivo. Ese es el que se plantea el docente. Y la regla es simple. No se elige la rutina primero, se elige el propósito, el tipo de pensamiento que quiero desarrollar en los estudiantes y según ese propósito selecciono la rutina adecuada. El segundo paso es elegir efectivamente ya la rutina correcta. Aquí el docente aplica la correspondencia propósito-rutina. Esa es una correspondencia muy clara. Tener claro el propósito y con ello aplico la rutina. Si, por ejemplo, quiero o tengo como propósito la observación profunda, puedo aplicar la rutina ver, pensar y preguntarse, que es ideal para iniciar temas, analizar imágenes, gráficos, fenómenos, textos o problemas. Si lo que yo quiero es conexiones y expansión, lo que debo hacer es generar la rutina, conectar, extender y desafiar. Esa es perfecta para lograr que los estudiantes reflexionen después de una lectura, de una clase práctica o de un experimento. Si lo que yo quiero, por ejemplo, es que los estudiantes lleguen a argumentar, pues aplico la rutina ¿qué te hace decir eso? Esta rutina es perfecta para debates, para interpretar datos, para analizar textos, para generar un análisis de alguna actividad científica o para analizar un problema matemático o un procedimiento matemático. Si lo que quiero es perspectiva, puedo utilizar la rutina entrar en la mente de otro. Esta permite que el estudiante pueda analizar las diversas perspectivas y pueda tomar decisiones mediante el pensamiento sistémico, generando relación entre las causas, las consecuencias, lo individual, lo global, etcétera. El tercer paso ya es aplicar la rutina de pensamiento en clase. La idea es pensar cómo lo hacemos en el aula, hacerlo de manera clara, concreta, sin complicarse. Aquí se debe presentar la rutina en voz clara y en voz directa, sin discursos largos. El docente debe decir la rutina tal cual es. Por ejemplo, con dos o tres preguntas. Podemos decirle, hoy vamos a trabajar la rutina ver, pensar y preguntarse. Lo primero que quiero es que me digan qué ven. Lo segundo que quiero es que piensas que está ocurriendo con eso que tú ves. Y lo tercero es preguntarle qué te preguntas sobre lo que estás viendo y lo que estás pensando. No se explica en exceso. La estructura en sí de la rutina es el andamiaje de la clase. Ahora, es importante dar tiempo real para el pensamiento. El pensamiento no ocurre así de la nada, sino que debemos dar el tiempo para que los estudiantes piensen. Esto es una regla práctica. Debemos dar 1 a 2 minutos para que lo piensen, 1 a 2 minutos para que lo escriban, 1 o 2 minutos para que compartan en parejas y de 2 a 3 minutos para que puedan socializar con todos. Sin ese tiempo, la rutina va a perder profundidad
y hay que saber respetar los tiempos de los estudiantes. También hay que pedir siempre evidencia. No acepten respuestas sin fundamentación. Por ejemplo, el docente le puede decir, bueno, ¿qué te hace decir lo que estás diciendo? El estudiante le puede decir, bueno, porque en la imagen yo veo tal y tal cosa. El docente dice, bueno, ¿qué detalle o qué aspectos de la imagen te llevaron a interpretar esto? Y seguir con la pregunta y la pregunta y la contrapregunta, de tal manera que el profesor logre llegar al corazón del pensamiento profundo del estudiante. Ahora bien, es importante documentar el pensamiento. Hay que documentar de forma breve y práctica. Hay que pedirles, por ejemplo, que escriban 2 líneas, 2 renglones en el cuaderno de lo que están pensando. Pedirles que hagan una nota en un post-it, por ejemplo, o un pequeño esquema o cuadro mental o cuadro conceptual que le permita a usted, un mapa mental, un mapa conceptual que le permita a usted ver lo que está pensando el estudiante, que haga un dibujo en el tablero o que pegue una foto en el tablero, una frase verbal grabada en la que el estudiante le cuente lo que está diciendo. Esto es súper importante. También va a ser muy importante socializar las ideas, socializar el pensamiento. En el pensamiento visible se requiere hacer público el pensamiento. Lo puedes hacer a través de parejas o de tríos con los estudiantes. Lo puedes hacer a través de pequeñas exposiciones de 30 a 40 segundos donde el estudiante diga lo que está pensando. Puedes hacer también que los estudiantes pongan ideas en un muro, en la pared que has pegado papel y has dispuesto para que ellos pongan las ideas en ese muro o en el mismo tablero. O puedes hacer pequeñas exposiciones de 30 a 40 segundos, pero entre las parejas o entre los pequeños grupos. El objetivo no es compartir, sino es más que compartir la información simplemente, sino construir pensamiento entre todos. Ese es el objetivo principal de la socialización. Ahora, es importante hacer un cierre y una conexión. Hay que lograr que la rutina se lleve a que el estudiante conecte con el contenido realmente. La rutina no es el fin, es como el puente. Entonces el cierre consiste en conectar las ideas surgidas con el objetivo de la clase o el propósito de la clase. Permite destacar patrones cognitivos, cómo los estudiantes están observando, justificando, conectando. La idea es que el docente aquí dé una síntesis, una pequeña reflexión, pero que no se tome toda la clase. Otra cosa muy importante es usar la información para mejorar. Aquí es importante tener en cuenta que la documentación muestra que entendió el estudiante, que no entendió, qué dudas tiene, qué conexiones logró, qué interpretaciones están incompletas. Con esa información, el docente puede ajustar la explicación del tema, aclarar las dudas existentes, profundizar los conceptos, cambiar la estrategia, avanzar o retroceder según evidencias reales. El pensamiento visible realmente convierte la clase en un proceso de toma de decisiones pedagógicas basadas en lo que piensan los estudiantes. Y es importante entonces repetir hasta crear el hábito. El pensamiento se va fortaleciendo con la repetición. Cada vez que usamos una rutina, vamos reforzando esos circuitos neuronales asociados al tipo de pensamiento que queremos desarrollar. La repetición con automatismos cognitivos saludables, o sea, observar antes de juzgar, justificar antes de afirmar, conectar antes de concluir, preguntar antes de memorizar. Así nace esa cultura del pensamiento que nosotros queremos. Como vemos, el pensamiento visible no es un método aislado, sino que es una forma de llegar a profundizar en el pensamiento de los estudiantes y hacerlo visible. Así que hay que aplicarlo en el aula a partir de mañana y esa es mi invitación. Nos vemos pronto.